Sí, presente, licenciado. Ya, gracias, chicos. Ellas nos van a hablar de la dieta hipocalórica, que es una de las dietas más interesantes también que vamos a ver, ¿ya? A ver, que empiece Karina. Karina, tú empezá y háblanos acerca de la primera parte, todo lo que es concepto de la dieta y finalidad, en qué caso se indica, hasta ahí. Ya. Buenas tardes, licenciadas, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Nuestro grupo somos los salchipapos y vamos a exponer lo que es la dieta hipocalórica. La definición de la dieta, como pueden ver, aquí está. Es un régimen dietoterápico que está recomendado para personas con sobrepeso u obesidad que necesitan bajar de peso, ¿no? Incumple lo que sería la primera ley de alimentación y esa es la ley de la cantidad, ya que el fundamento de esta dieta consiste en que los pacientes tienen que consumir menos energía de la que su cuerpo gasta al realizar diferentes actividades del día a día. Después tenemos lo que sería, consiste en recetar al paciente una dieta con aporte menor calórico de las que su cuerpo gasta. Después, en esta no se debe aportar menos micronutrientes en esta dieta porque de lo que el paciente lo necesita. Y se recomienda reducir mínimamente hasta el 20% del GET. Este siempre será adecuando esta reducción a cada paciente. Tiene que ser un estudio individual de cada paciente. Pero este déficit calórico siempre tiene que aportar más calorías del GEP. Y se debe ser cuidadoso al momento de elegir los alimentos que se van a restringir para no caer en una carencia. Las indicaciones, como pueden ver, es justamente por los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, cuyo índice de masa corporal, el IMC, es mayor al 24.9, según la OMS. Aquí tenemos la tablita, pero ya todos sabemos más o menos que es mayor a 24.9. Y que necesitan bajar su peso corporal hasta conseguir un peso saludable para su talla, su edad y su sexo. Tenemos el punto 3, que es la finalidad. Tenemos varias finalidades. Alcanzar y o mantener un peso corporal adecuado. También tenemos lo que sería retrasar o prevenir ciertas complicaciones a corto y largo plazo que pueden ser derivadas a ciertas enfermedades y estas podrían limitar la calidad de vida de las personas. Después también tenemos una de las finalidades sería presentar una dieta saludable con un reparto equilibrado de principios inmediatos y fomentar un balance energético negativo. Y eso les voy a explicar con la siguiente diapositiva porque tengo una imagen bien bonita que lo explica. Y modificar los hábitos alimentarios perjudiciales para las personas. Y justamente, no sé si me toca esto, la verdad. Pero les explicaré la imagen y después ya ustedes... Ya, Karina. Explícanos la imagen. Ya. La imagen justamente nos indica, nos explica lo que es la pérdida de peso, o sea, el balance energético negativo. En la primera figurita que ven a la persona que está de normal a normal, es el equilibrio, el balance, donde lo que consumes, las calorías que entran a tu organismo, son las mismas calorías que salen, es lo que tú gastas durante todo el día. Entonces, ahí se mantiene el peso. Después podemos ver a la persona que sí está con sobrepeso y quiere llegar a un peso ideal o bajar de peso, y para eso se necesita, como en un sub y baja, se necesita consumir menos calorías. Esa es la persona que está arriba en el sub y baja, y las calorías que salen son
es la persona más gorda, ¿no? Del sub y baja. Entonces, comes menos y gastas más. Y al revés, la persona que está más flaca y quiere engordar, no así, obviamente, pero sí, al subir de peso es justamente todo lo contrario, que tienes que consumir más calorías, más ingesta de alimentos para que gastes menos, las calorías que salgan sean menos de las que entran. Y creo que es esto. ¿No? Ya, Karina. Entonces, ¿por qué se llama la dieta hipocalórica? Por hipo es menos y, bueno, menos calorías de las que tú consumes. Una persona tiene que consumir menos calorías. Exactamente, ¿no? Entonces, sí. Yéndonos a lo que era la pregunta del examen, ¿cuál es el objetivo de esta dieta? ¿Cómo le responderíamos a esa pregunta? Conseguir una disminución de peso. ¿Eso corporal. Sería? Ajá, sí. Esa es la respuesta. Eso, ¿no? A través de la disminución de la ingesta de calorías, ¿no? Ya, muchas gracias, Karina. Victoria, tú háblanos del valor calórico total. Ok, bueno, en esta dieta el valor calórico total es muy variable, sobre todo porque debe adecuarse a cada paciente, ¿no? Por lo mismo, se debe calcular de manera individual para cada persona. No es que se pueda recetar una cantidad de calorías estándar, digamos, para todas las personas obesas, sino que hay que ver su grado de obesidad, su grado de sobrepeso y en función a eso recetar la dieta, ¿no? Pero una regla general es que por lo menos al principio se debe disminuir el 20% del gasto energético total y ese va a ser nuestras calorías totales, ¿no? En general esa disminución está entre 1.000 y 1.500 calorías del valor calórico total, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado de que esta disminución no sea energía. Por ejemplo, en un caso hipotético, ¿no? Que tengamos un paciente que su gasto energético basal sea de 2.000 kilocalorías y su reducción nos salga 1.500 calorías, entonces estaría mal esa reducción, habría que adecuarlo más, ¿no? Para que sea mayor al gasto energético basal. Bueno, con esta disminución de calorías, se pretende una pérdida de peso inicial de alrededor del 10% del peso y un ritmo de bajada de peso de entre medio kilo a 1 kilo por semana, lo cual es bastante considerable, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la molécula calórica, tenemos la distribución de macronutrientes. Con respecto a las proteínas, tenemos que debe ser normoproteica o ligeramente hiperproteica, ya que debe cubrir del 15 al 25% del valor calórico total. Bueno, en este caso las proteínas no son reducidas porque la mayoría de los alimentos que contienen alta cantidad de proteínas son calorías. Entonces no habría fundamento para disminuir las proteínas y aparte que si se disminuye mucho puede haber una desnutrición proteica por carencia de proteínas. Así que en pacientes que no tienen enfermedades que lo contradigan, este debe ser el aporte de proteínas, ¿no? Y de las proteínas totales, el 60% debe ser de alto valor biológico, o también dichas proteínas de origen animal, ¿no? Y el 40% debe ser de proteínas de bajo valor biológico o proteínas de origen vegetal. Y esta dieta debe aportar por lo menos 1,2 gramos por kilogramo peso de proteína. Los lípidos, en cuanto a los lípidos, tenemos que va a ser normograsa, ya que el disminuir la cantidad de lípidos, aunque los lípidos tienen gran cantidad de calorías, si se los reduce pueden aparecer trastornos metabólicos no favorables y además que estos lípidos
juegan un papel en la saciedad, ya que retardan el vaciamiento gástrico y esto hace que haya saciedad por un tiempo más prolongado. Es por eso que es normograsa, no se aumenta ni se disminuye. En cuanto a la división, se recomienda un porcentaje menor al 7% de ácidos grasos saturados, entre 15 a 20% de ácidos grasos monoinsaturados y menos del 7% de ácidos grasos poliinsaturados. Y finalmente, en cuanto a los hidratos, tenemos que es ligeramente hipocarbonada, ya que aporta del 45 al 55% del valor calórico total. Y de los carbohidratos totales, se recomienda que menos del 7% sean carbohidratos simples y el remanente sean carbohidratos complejos. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los micronutrientes, tenemos que el aporte de vitaminas y minerales va a ser normal de una persona normal adulta y nos podemos basar en la tabla de recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿no? Según la edad. En el caso de que haya, de que no se pueda cumplir estos requerimientos de micronutrientes, debido a que nuestros alimentos, los alimentos que podemos utilizar no son muchos, y que tal vez debamos dar pequeñas cantidades de estos alimentos, entonces se puede suplementar de manera farmacológica las vitaminas y minerales. En cuanto a la sal, se debe ver en el paciente, ¿no? Generalmente las personas con tercer grado de obesidad se les restringe la sal porque presentan mucha retención de líquidos. Pero en el caso de que otros pacientes con sobrepeso u obesidad en menor grado presenten esta retención de líquidos, igual hay que reducir la cantidad de sal, ¿no? Y también si en nuestro análisis químico el aporte de sodio es muy alto con los alimentos, lo primero que se debe bajar es la sal. Siguiente, por favor. Ya, muchas gracias, Victoria. Creo que sigue carácter, sí. Matías, hablamos de los caracteres de la dieta. Está bien, licenciada. Entonces, yo voy a hablar de primero los caracteres físicos de la dieta. La consistencia, esta es una consistencia habitual o normal, tiene que ser dura y de difícil disgregación. Es decir, por lo general vamos a utilizar alimentos que no los vamos a cortar ni a hacer cocer mucho, en especial las frutas y verduras. De ahí, tienen que ser alimentos de consistencia firme para prolongar la masticación, y esto va a hacer que todo este proceso, desde la ingestión hasta la digestión y todo, sea más lento, ¿no? Entonces va a producir más saciedad. También va a aumentar las secreciones digestivas y va a dar una impresión de que el paciente está consumiendo una mayor cantidad de alimento. También el volumen tiene que ser aumentado de 1.2 a 2 en el coeficiente kilocaloría, perdón. ¿Esto para qué? Porque si consumimos alimentos que tienen un alto volumen y pocas calorías, esto va a aumentar la distensión gástrica, va a retardar la evacuación, y esto va a producir igual una sensación de saciedad más prolongada. Por lo tanto, el paciente no va a querer comer algo seguido a eso, y va a aumentar, o sea, va a tener más tiempo, ¿no? Va a estar más llenito antes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la temperatura es caliente. ¿Y por qué aconsejamos que sea caliente? Porque el calor, como un ejemplo son las sopas, van a congestionar la mucosa gástrica, va a aumentar la secreción y va a retardar la evacuación igual. Entonces, va a estar más saciado el paciente. En la fibra es presente con predominio de fibra insoluble, sin modificación de corte ni cocción.
Vamos a recomendar de 25 a 35 gramos de fibra total, donde el predominio de fibra insoluble va a ser del 75%, fibra soluble 25%, y esto, la fibra va a favorecer igual la saciedad y va a demorar el vaciamiento gástrico. Ahora, los caracteres químicos. En sabor y aroma tenemos que va a ser excitante en la fase cefálica. El contenido de cloruro de sodio va a ser hiposalado, porque generalmente los pacientes, igual que tienen obesidad, como dijo Victoria, también pueden tener la presión alta o generalmente va a ser hiposalada. En la lactosa va a ser presente y va a depender de la tolerancia del paciente. Ácidos orgánicos presentes y purinas normopurínico. Y las purínicas también ayudan dan saciedad al paciente. Es por eso que vamos a recomendar también carnes rojas más que carnes blancas. Siguiente, por favor. La distribución va a ser fraccionada de 5 a 8 tiempos de comida, con espacios de 2 horas y media a 3. Un ejemplo sería un desayuno a las 8 de la mañana, la merienda a las 10:30, el almuerzo a la 1, la merienda a las 4, la cena a las 7 y una colación nocturna a las 9 de la noche. Siguiente diapositiva. Ahora, en los... Gracias, Matías. Okay. Esa es parte de distribución. Sí, vienen alimentos permitidos y formas de preparación. Jadine, háblanos de los alimentos permitidos. Está bien, licenciada. Antes de hablarle de los alimentos permitidos, quería recalcar un poco de que este tipo de dietas, si bien es en personas que tienen sobrepeso, y esto también deriva en otras enfermedades, no solo es con personas con sobrepeso. También se le puede aplicar a una persona que tiene diabetes, pero que sí presenta un incremento de peso. Y también a personas que tienen problemas de articulaciones, que también sufren de sobrepeso. Entonces, al momento de tener sobrepeso, pues las articulaciones están sufriendo bastante y es muy necesario que reduzca el peso. Entonces, pasando a la selección de alimentos como tal, primero vamos a ir al primer grupo de leche y derivados, donde vamos a poder consumir lo que es la leche descremada, la semidescremada, fluidas, obviamente. Las leches en polvo pueden ser descremadas también, o las semidescremadas que se pueden reconstituir. Ahí vemos las bolsitas de la leche light. En el caso del yogurt, es un poco más factible usarlo porque nos ayuda con esto del nivel de saciedad, nos va a dar mayor saciedad. En el caso del yogur igual puede ser yogurt light, saborizado, o estos yogurt griegos, pero que no sean los griegos que tienen sabor, porque estos tienen más contenido de azúcar. Entonces es mejor los naturales, por así decirlo. En el caso de los quesos, también hay que mencionarlo en esta parte de la leche y de los derivados, tienen que ser quesos de bajo tenor graso, ¿sí? Como el mozzarella, puede ser el requesón, pero sin sal, porque en el caso de la sal, si el paciente presenta edema, lo que se refiere a la retención de líquidos, lo podemos ver en sus extremidades. Entonces, si nosotros le damos requesón con sal, pues esta sal va a promover a que el agua no salga del cuerpo, no lo va a poder excretar fácilmente. Entonces, para la parte de los huevos, podemos darle solo la clara, porque la yema tiene un alto contenido graso. Entonces, en el caso de la clara, podemos, bueno, este tipo de alimentos, para hablar de la forma de preparación también, podemos utilizar las leches en bebidas calientes, podemos añadirlos en jugos, preparaciones donde estén ligadas algunos cereales también, y también con las frutas permitidas, que en un momento lo voy a mencionar. Y esto tiene que ser sin azúcar, porque la idea de este plan es reducir la cantidad de carbohidratos simples que se come o reemplazarlos, o darles un equivalente similar. En el caso de los quesos, igual pueden funcionar como acompañantes, podemos agregarlos a las ensaladas para darles más sabor, ¿no? Porque bien tenemos que excitar la fase cefálica, que es la primera de las 3 fases. En el caso, por favor, siguiente, Karina, para el grupo de carnes, si no me equivoco. Sí, como bien lo mencionó Matías, que es mucho más recomendable dar carnes rojas y que sean magras, porque pues estas, bueno, son las que son con mayor, o sea, las pulpas, por así decirlo. Sí, estas les vamos a someter a cocción disolvente para hacer sopas, podemos ponerlos a las planchas o por aire caliente.
La idea de esto es tratar de no modificar, como bien ya lo mencionaron en las características físicas de la dieta, que no sean troceaditos, que sea mejor entero, porque esto va a fomentar a la masticación del paciente y como tal la secreción va a aumentar y esto hace como un efecto ilusión de que la persona está comiendo mucho más y se va a saciar más rápido. Ahora, en el caso del pollo, recomendamos lo que es el pollo sin piel, las partes de la pierna y el pecho, y en los pescados puede ser igual también sin piel y puede ser la trucha o el pejerrey, porque igual no tienen mucho contenido graso. Siguiente, por favor. Bien, iremos ya, frutas. En el caso de las frutas, como estamos hablando de que tiene que tener en predominio de celulosa o la fibra insoluble, tienen que ser crudas. No es muy bueno cocidas porque estas ya van a ablandar a lo que es la fibra. Entonces tenemos que lavarlas bien. O sea, no es recomendable cortar, hacer trocitos, es mejor que se coma la fruta entera. Y si es necesario con cáscara, por eso es bien lavada, bien desinfectada. Ahora, en el caso de hacerlo cocer, como ya les dije, aparte de ablandar la celulosa, pues va a reducir o disminuye el nivel de saciedad que van a tener estos alimentos. Ahora, en las frutas permitidas, hablamos del durazno, la frutilla, la manzana, la naranja, la piña, si no me equivoco, también la sandía y la toronja. Y también, estos, si no me equivoco, son los del grupo de frutas A y el del grupo de frutas B, si no me equivoco, ya es el mango, la manzana, el pacay, la pera, papaya y, creo que me estoy olvidando uno más, creo que, no recuerdo muy bien el nombre, creo que es el tumbo, es una frutita amarilla. Bien, en el caso de los cereales y también sus derivados, estos podemos hacerlos servir en sopas, primero en sus formas de cocción, podemos hacer mazamorras, pero que no sean tan espesas, ¿no? Podemos hacer bebidas también de estas. Por ejemplo, en los cereales tienen que ser de preferencia integrales, porque estos tienen mayor contenido de fibra y como bien lo he mencionado, son altos en fibra. Este régimen es alto en fibra. Podemos darles arroz, avena, trigo, quinoa, maíz, que son los más comunes en nuestro medio, y algunos derivados de los cereales que serían las pastas y fideos, pero siempre integrales. Esto lleva un poco más de tiempo de cocción por la cuestión de la fibra, pero esto nos ayuda a la masticación, ¿no? Tiene que masticar muchas veces el paciente. Ahora, estos derivados podemos acompañarlos con verduras también y también hacerlas servir. En el caso de los otros derivados también. Janina, un favorcito, te escucho entrecortado. No sé si es tu conexión. ¿Será que puedes ajustar un poquito? Sí, la parte de cereales, si no los puedes volver a repetir porque sí se ha escuchado entrecortado. Ok, Lisa, perdón, no sé qué está pasando, estaba normal, creo, hace un rato. Bueno, en los cereales y derivados, estos los vamos a hacer por cocción disolvente y vamos a recomendar los que son altos en fibra. Es decir, estaba mencionando el arroz, el trigo, la quinoa, el maíz y también la avena. Y en los derivados como tal, las pastas y los fideos, pero que también sean de carácter integral. Claro, esto va a llevar un mayor tiempo de cocción, pero pues el aporte de fibra es bastante bueno de este grupo de alimentos. Podemos acompañarlo con verduras también para que el sabor sea más variado. Ahora, en el caso de otros derivados como tal, de ser los panes y las galletas, tienen que ser también de carácter integral, pero podemos darle los de agua, pero preferiblemente los integrales, por el contenido de fibra siempre. Y estos van a acompañarnos, vamos a utilizarlos quizá en algún tiempo de comida principal o en las meriendas, las galletas, porque son pequeñitas y no acostumbramos a comer mucho. Ahora, en el caso nos iremos a las leguminosas. En el caso de las leguminosas, esto solo se recomienda una vez a la semana en platos como los guisos, podemos hacerlo servir, puede ir acompañado con vegetales, podemos crear sopas cremas o sopas guiso también, las leguminosas que tienen un muy buen aporte. Ahora, algo que me gustaría recalcar también es que en un momento, al inicio, si no me equivoco, mencionaron que hay ciertos grupos ¿cómo se dice esto? La finalidad de la dieta es reducir algunos grupos de alimento que nos aportan mucha energía, como los azúcares, grasas, pero hay otros grupos también que nos aportan calorías, pero a su mismo tiempo nos aportan nutrientes,
muy buenos nutrientes. Entonces, para que no haya estas deficiencias, tenemos que saber aportar de forma adecuada. Por eso las leguminosas solo se recomienda una vez a la semana. En estos voy a mencionar lo que es el garbanzo, que son muy beneficiosos estos para perder, bueno, al momento de querer reducir el tejido graso en un paciente. También las lentejas, que igual son bastante beneficiosas en este aspecto de reducir el contenido, bueno, el tejido graso de una persona. También tenemos los frijoles, la soya y también las habas secas. Ahora, en el caso de las infusiones y las bebidas como tal, no tenemos que privar a la persona de que tome agua o alguna bebida, porque si bien hemos recalcado que puede haber edema, pues en este caso reducimos la cantidad de sal o de cloruro de sodio que le damos al paciente para que no haya una retención de líquidos como tal y así la persona no padezca de sed. Podemos darle bebidas calientes como tecitos calientes, podemos acompañarlas en el desayuno, ¿no? Como parte de la bebida caliente y un jugo de frutas en la bebida fría, puede ser. Podemos acompañar estos tés con los derivados de los cereales que eran las galletas integrales y en estos pues voy a mencionar té de frutas, hay el té verde, pueden ser los refrescos hervidos de frutas también, que tienen un muy buen sabor. ¿Qué otros refrescos? A ver, y algunos que utilizan hierbas aromáticas, puede ser, no sé, canela, anís, pueden ser esos también. Pero en el caso de querer endulzarlos, acá ya no tenemos que evitar a toda costa casi usar el azúcar refinada, porque esto tiene una muy alta cantidad de kilocalorías y solo nos aporta eso, kilocalorías y carbohidratos simples, nada más. Pero podemos utilizar un equivalente o reemplazarlo con otro edulcorante natural. Puede ser la miel de abeja o la miel de caña, que son un poquito, que no tienen tantas kilocalorías, bueno, es casi igual, pero es un poco menos. Entonces podemos utilizar esto. Siguiente, creo que hay uno más. Aquí está, en el caso de los azúcares, eso les mencionaba que no están permitidos estos azúcares refinados porque son muy, muy de alto contenido calórico y el punto es reducir la cantidad de kilocalorías del paciente. Ahora, en el caso de las grasas, iremos primero a eso, estas grasas tenemos que utilizarlas en una forma de preparación siempre añadidos de forma cruda a los alimentos. Mencionaba que el contenido de grasa es normolipídico, si no me equivoco. No tenemos que reducir este contenido de grasas. Ay, perdón, Lice, creo que su micrófono está encendido. En el contenido de grasas no tenemos que reducir el porcentaje del volumen calórico total, porque esto nos puede traer problemas con esto del vaciamiento gástrico. Sí, porque bien necesitamos estas grasas para eso. Entonces, podemos utilizar el aceite de oliva, aceite de palta, el de maní. Hay muchos tipos de aceites, pero crudo siempre como forma de aderezo también para variar en el sabor. Ahora, en el caso de los condimentos, estos igual pueden ir agregados porque estos nos van a dar diferentes sabores en la comida, ¿sí? Para que el régimen del paciente no sea lo mismo siempre. Nos ayuda a variar toda la dieta. Podemos añadirlos a las sopas, a las carnes, a los guisos, a diferentes platos. Vamos a mencionar lo que es la pimienta, el ajo, comino, puede ser también en polvo o molidito, puede ser. También la cúrcuma, la quizquiña, hojas de laurel. Ahora de los dulces, el clavo de olor, vainilla, podemos añadir incluso jugo de limón, salsa de soya, pero no en mucho exceso. Después, y la cantidad de sal que siempre sea permitida. Obviamente en todas las preparaciones puede ir la sal, pero muy, muy reducida. No sé si hay otro más. Continúa. Antes de entrar aquí, Jarín, creo que nos hemos olvidado de un grupo bien importante que son las verduras. Ay, creo que no. Ay, creo que sí. No le vi en la diapositiva. Ay, perdón. Ya. Ay, perdón, me pasé solo con las carnes. Bien, en el caso de los vegetales, como bien lo ha mencionado la licenciada, es un grupo bastante importante porque estos igual nos van a aportar bastante carbohidrato complejo y también en algunos casos fibra. Entonces, estos vegetales en su forma de cocción es igual preferiblemente darles crudos porque nos van a dar un alto valor de saciedad. Pero también podemos cocinarlos en cocciones disolventes, al horno, en sopitas, pero siempre tienen que ir bien desinfectadas y se va a comer crudo, porque muchos de estos vegetales se producen en la tierra, al aire libre y pues viene contaminado. Un buen
punto, una buena técnica quizá para cocinar los vegetales es al vapor. Dependiendo los tiempos de cada vegetal, ya lo hemos visto antes separado por colores, en el caso de las hojas verdes, de 3 a 5 minutos, y la idea es cocinarlos al dente, y como no van a estar tan subdivididos, pues los vegetales como se los come crudo, entonces si solo lo llevas al vapor, no se va a cocinar del todo, entonces estos van a seguir manteniendo como su estructura física, y esto al momento de comer va a promover a la masticación, por lo tanto, desde la fase cefálica nos va a ayudar a que se empiece a secretar lo que es el ácido clorhídrico y que se forme bien el contenido gástrico y por lo tanto damos la ilusión de que el paciente está comiendo mucho más, solo con el hecho de que mastique mucho más. Ahora, en el caso de los vegetales, vamos a mencionar también a la selga, la chocha, apio, repollo, lechuga, tomate, zanahorias, brócoli, coliflor, berenjena, creo que también el rábano y no sé si mencioné el repollo. En el otro grupo también tenemos a las arvejas, morrón, remolacha, las vainitas, el zapallo, ¿qué más me estoy olvidando? El pimentón, creo que mencioné la cebolla, la haba también, y el perejil. Este perejil para dar también variación a los sabores. Creo que ya después de esto sigue los alimentos permitidos. Perdón, los alimentos restringidos. Sí. Y Jadín, ¿habrá algún vegetal prohibido en esta dieta? Vegetales como tal. Creo que no, licenciada, porque no, el paciente no tiene alguna patología gástrica como tal, por así decirlo. Entonces sí puede consumir la mayoría de los alimentos, o casi todos los alimentos que encontramos en el medio, porque necesita también, ¿cómo se dice?, aportar lo que son los micronutrientes, vitaminas, minerales, y de estos los vamos a sacar de los vegetales. Entonces sí tiene que consumir todos estos tipos. Exacto, ¿no? No va a haber, si es dieta habitual, no va a haber restricción de vegetales. De hecho, son los que más nos van a ayudar. Ahora, si ya es dieta, porque también puede haber dieta blanda hipocalórica, puede haber, ahí sí, ya va a ser más complicado, pero si es dieta habitual, como ustedes están explicando con estas características, no va a haber restricción, ¿ya? A ver, no ha llegado Jennifer, ya, de su examen todavía. A ver, Karina, tú ayúdanos con alimentos restringidos. ¿Cuáles serán los alimentos restringidos en una dieta hipocalórica? Está bien, licenciadas. Bueno, tenemos, como vemos en la diapositiva, empezamos con las leches y los derivados. ¿Por qué algunos están restringidos? Porque la leche entera y los derivados de quesos grasos. Por ejemplo, en el mercado tenemos el queso cheddar, el queso gruyere, el roquefort, que son grasos totalmente, 45-60% de graso. Y los extra grasos, por ejemplo, tenemos al brie, que son más del 60% de grasa. Entonces, por más ricos, deliciosos que sean, que yo soy fanática del queso, no se puede comer. O sea, no, para esta dieta realmente no está permitido porque no cumple la finalidad, ¿no?, de la dieta, o sea, no consumir tantas calorías. Después tenemos las carnes y embutidos. Las carnes que tienen mucha grasa, las personas que van al mercado saben, la carne que tiene así como blanco a los alrededores o encima, es la que tiene más grasa visible. Y depende mucho también del animal. Por ejemplo, la carne de cordero, ¿no?, que es súper grasosa, igual no está permitida. El tipo de corte también influye mucho en lo que sería la carne, las vísceras y los embutidos. Los embutidos como las salchichas, los chorizos, las mortadelas, las morcillas, tampoco están permitidos. Tenemos lo que serían los panes y los cereales, los que tengan azúcar, ¿no? Como somos una sociedad feliz que vive consumiendo tucumanas y salteñas, no está permitido, porque igual entra en lo que sería la bollería y los cereales. Los pancitos que están cubiertos de caramelo, los que están rellenos de crema o de queso, panes dulces, pan de muerto, y pronto el panetón tampoco se va a poder comer para esta dieta. Y tenemos los misceláneos que justo han puesto la salsa de Copacabana,
la salsa barbacoa y la salsa de mostaza miel, que van como aderezos de ciertas comidas que tienen alto contenido calórico y no se los recomienda comer. También tenemos los alimentos altos en sodio, como ya explicaron mis compañeras, no solamente es para sobrepeso, sino también cuidar lo que serían las enfermedades cardíacas, ¿no? Y con las conservas, todo lo que está en salmuera, igual, no. ¿Qué pasó? ¡Ah! Ya, ahora sí. Esos son los alimentos que no están permitidos. Después tenemos, las hermosas frituras y comidas rápidas a las que siempre recurrimos cuando no hay tiempo, no hay cómo cocinar o vemos dónde comer y siempre recurrimos a la comida rápida, las hamburguesas, salchipapas, hot dogs, pollito Copacabana. Ir a estos centros que son justamente los patios de comida, son los pocos, se podría decir, de alimentos que no son buenos, ¿no? O al menos para la persona que quiere seguir a la que se le aconseja que tiene que seguir este tipo de dieta. Y los alimentos, como ya le dije, altos en sodio, por ejemplo, las hamburguesas, queso hamburguesas, sopas enlatadas, el queso americano, queso cheddar, nachos con queso, pizza, tristemente. Y ni qué decir de la salsa soya que va acompañada del sushi y que no deberíamos comer. Y estos son los alimentos que tienen alto contenido en azúcar, también ya para rematar. Tenemos las gaseosas, las sodas, no solamente las gaseosas, también las personas que consumen las bebidas isotónicas, que son estas bebidas. Powerade, por ejemplo, que encabeza la lista, tiene alto contenido en azúcar, por más de que se recomienda, ¿no?, para hidratarse, igual para esta dieta no funciona. Chocolates que no sean de cacao puro, los chocolates que conocemos, los comerciales, el Snickers, el Milky Way, los M&M's, que en realidad es leche, ¿no? Leche como tal, con harta azúcar y saborizante de chocolate. Bueno, aquí tenemos los chocolates, siguen las gaseosas. Lastimosamente tampoco hay que conseguir, no hay que consumir alcohol. No hay que beber. Y tenemos las recomendaciones al final. ¿Y qué podemos recomendar? ¿Quién quiere recomendar? A ver, ¿qué podemos recomendar, Karina, si ya nos has prohibido todo lo rico, todo lo sabroso? ¿Ya para qué queremos vivir, no? Se puede vivir sin muchas cosas. A ver, ¿qué recomendamos a un paciente con ¿Sí? Sí, yo le hablo de las recomendaciones, que tenemos un montón para este tipo de dieta. Por eso, son bastantes recomendaciones. Y a ver, Jadín, háblanos, ¿qué recomendamos? Bueno, para las recomendaciones yo lo voy a dividir en como 4 partes, ¿ya? Primero, la recomendación de la actividad física. Esto es muy necesario, porque en este régimen, si bien estamos tratando, tenemos que reducir el tejido adiposo, más no reducir el tejido muscular que tiene la persona, ¿sí? Entonces, mientras la persona va realizando este régimen, pues tiene que ir realizando actividad física, cualquier tipo de actividad física, hasta el simple hecho de solo caminar, eso ayuda mucho. Entonces, esto le va a servir para complementar la dieta también, que esto le va a ayudar mucho más a reducir el peso, ¿no? Estar en constante movimiento. Ahora, en el caso hay personas que son, ¿cómo se diría esto? Que no son, bueno, que sí son activas, tienen muchas, ¿cómo se diría esto? Muchas más HDLs, que estas son, ¿cómo son? Proteínas de alta densidad, si no me equivoco, ¿cómo era esto? Sí, eran estas las de alta densidad. Tienen más, o sea, las personas que realizan más actividad física tienen más estas HDLs, lo cual también esta dieta está recomendada en personas que sufren diabetes y por lo general las personas obesas tienen esta tendencia de tener enfermedades cardíacas. Entonces,
Justamente ¿por qué? Porque tienen mucho tejido graso y pues la grasa donde ya no sabe dónde más acumularse después de haberse acumulado, donde primeramente siempre es en la parte del abdomen, después de ya no saber dónde más acumularse, estos son en casos muy, muy extremos y ya bastante preocupantes, es que pasan a las arterias. Entonces, las personas que realizan actividad física constantemente, al tener más HDLs en el cuerpo, pues ayudan a que esta grasa de las arterias no se quede en las arterias, sino se vayan al hígado y ahí se vayan utilizando como deberían usarse estos lípidos. Ahora, como segundo punto, otras recomendaciones al momento de hacer compras. Es bueno que la persona que tiene esta enfermedad de sobrepeso, porque es una enfermedad, lleve una listita de los alimentos que necesita comprar y no vaya así nomás y pensar de, hoy voy al mercado, pero no sé qué comprar, entonces voy a comprar todo lo que me gusta y lo que mencionó Karina hace rato. Entonces es bueno que tenga su listita ahí bien hecha después de haber nosotros dado un plan alimentario. Entonces la persona se va a basar en comprar estos alimentos y cocinarlos, más así se va a limitar de comprar y darse sus gustitos que todos nos hemos dado alguna vez. También es muy bueno que las personas aprendan a leer las etiquetas, porque muchos de los alimentos que son altos en sodio, altos en azúcares, en grasas, altos en cualquier cosa, tienen indicaciones en las tablitas de valor nutricional. Incluso algunos tienen como estos rombitos donde dicen exceso en azúcar, exceso en sodio y cosas así. Entonces es bueno que la persona revise esto y al mismo tiempo le va a ayudar a que genere autonomía al momento de realizar su dieta. Es decir, él mismo se va a ir dando cuenta de qué alimentos son buenos para reducir o para tratar de bajar de peso y cuáles hacen lo contrario. Ahora, para el punto 3, es bueno que la persona empiece a cambiar sus hábitos. Una vez que vaya leyendo, haciendo ejercicio, leyendo las etiquetitas, va a ir cambiando sus hábitos alimentarios. Es decir, como le vamos a dar horas establecidas para que coma, ya sea de 5 a 8 tiempos de comida, es bueno que siga estos horarios, porque de esta forma no va a ir a comer a cada rato. Esto es parte de la disciplina que le va a ayudar a cambiar estos hábitos alimenticios. A esto se le llamaba no picar entre comidas, o sea, almorzaste algo ahorita y dentro de media hora ya te da hambre otra vez. Entonces eso se tiene que evitar casi a toda costa. Otro punto importante es no saltarse los tiempos de comida. Por eso están bien establecidos de que no tienen que ser de 2 horas y media a 3 horas como máximo. No tiene que pasar de ese tiempo porque le va a dar hambre. Entonces, si se salta un tiempo de comida, ya el espacio interdigestivo es mucho más grande. También tiene que evitar a toda costa el ayuno, o ya sea ayuno prolongado puede ser, porque esto ayuda a que se almacene más grasa en el cuerpo en algún punto. Entonces, esto es muy bueno que este tipo de personas con esta condición hagan ayunos. Al momento de servirse los platos o las comidas, es bueno que la persona tenga sus propios platos, ¿sí? No, que evite ir a estos buffets donde Karina mencionaba lugares donde sirven comida por montón y, o sea, buffet abierto, la persona agarra su plato y se sirve todo lo que quiera. Eso se tiene que evitar. Para esto también podemos pedir ayuda a un familiar, dar consejería nutricional, de que la persona no coma sola, porque cuando come sola está ocupada en el teléfono, mirando otra cosa y ya no está pensando en masticar bien. Entonces, va a masticar un poco, se lo va a tragar y se va a servir más. Entonces, por eso es bueno que coma acompañada la persona y que evite tener distracciones. Ahora, como último punto de recomendación es en el consumo de las bebidas. Sí tiene que beber agua, por lo menos 8 a 10 vasos al día es lo más recomendable, porque también va a realizar actividad física, tiene que realizar actividad física. Bien lo he mencionado, restringir las bebidas alcohólicas, tiene que restringirlas sí o sí, porque una ml de alcohol en un promedio tiene casi 7 kilocalorías. Entonces, con que se tome un vasito, está ganando mucho. Está entre como un principio de proteína, carbohidrato y principio lípido. Está como que en medio ahí, entonces no es bueno que consuma alcohol. Es por eso la principal razón. Y eso sería, licenciada. Muchas gracias, Jadín. Gracias al grupo. Exactamente. Y ahí está la bibliografía y la cibergrafía de la que nos han hablado. Gracias, chicas, chicos. Muy buena la explicación. Como han visto, es una dieta bastante complicada de llevar a cabo, ¿no? Porque prescribir vamos a poder prescribir, pero sí, como dice Jadín, concientizar al paciente de que deje todo lo que es comida rápida, todo lo que es azúcar y sal,
va a ser lo que más nos va a costar, aparte de que no siempre vamos a obtener buenos resultados a la primera semana, segunda semana, tal vez no va a haber nada de pérdida de peso, el paciente se desanime, etcétera. Entonces, tenemos que saber, ¿no?, manejar de la mejor manera esta dieta. Hay mucha resistencia al cambio en los pacientes con sobrepeso, obesidad, pero se puede, como han dicho, es complicado, pero se puede realizar un régimen que sea agradable y adecuado para cada persona, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con las preguntas. A ver, alguien del curso que quiera realizar una pregunta sobre esta dieta, la dieta hipocalórica. ¿Alguna duda, pregunta? Voy a cerrar esto ya. Un ratito. Ay, aquí están las chicas. Un ratito. Ya. Licenciada. Stephanie, después Andy. A ver, Stephanie. Ya. Licenciada, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en una dieta para una persona con edema, estaba diciendo mi compañera Jadín, bueno, que vas a ver la retención de líquido y las frutas que me estaba mencionando, ¿qué mineral tendría que abundar más o que tendría que ser alto para que ayude a esta persona con edema en su retención de líquido? A ver, chicas del grupo, ¿podrían responder? Creo que esa dieta es más de fisiopatología. O tal vez han visto una parte en nutrición básica acerca de la presión oncótica, algo de eso, ¿recuerdan? Que son mecanismos que tienen que ver con la aparición de edema. Sí, licenciada, yo le voy a responder a Stephanie. En el caso de que la persona tenga edema, como ya lo mencioné, se va a notar mucho en las extremidades inferiores en especial, porque la persona suele estar de pie bastante tiempo. Entonces, el edema se va a producir porque, uno, la persona consume mucha sal. Entonces, la sal es como el novio del agua, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en cuanto más sal entre al cuerpo, pues el agua que deberíamos excretar mediante la orina, por los riñones, al momento de filtrar, no se va a excretar de la forma común que se hace. Entonces, como que la sal va a agarrar al agua y se lo va a llevar. Por eso se produce el edema, retención de líquidos. Ahora, en el caso de las frutas que mencionabas, ¿qué frutas podemos consumir que nos ayuden a liberar esto? En el caso del sodio, primero, la recomendación es que la persona reduzca su consumo de sal. Por el contenido alto de sodio. Y también estos alimentos que son ultraprocesados, como bien Karina lo mencionó, hay alimentos ricos en sodio que son peligrosísimos para pacientes con sobrepeso. Ahora, podemos consumir también alimentos ricos en potasio o frutas ricos en potasio, verduras también, porque estos van a ayudar al intercambio. Si es que la persona ya ha consumido mucha cantidad de sal, digamos, en un día que no sabía, se ha desanimado, porque es importante motivar al paciente para que cambie sus hábitos alimenticios. Pero un día se le pasó y empezó a consumir exceso de sal, porque le gusta la sal. Si no tiene sal, no tiene sabor, dice. Entonces, en este caso, vamos a recomendarle estas frutas o verduras que tengan mayor contenido de potasio, porque creo que en la otra clase lo mencioné de la bomba sodio-potasio. Esto nos va a ayudar bastante a que haya un mejor recambio en este tipo de bombas y a que tratemos de eliminar de una forma más eficiente el sodio. Entonces, no me sé de memoria las frutas y verduras que tienen mayor contenido de potasio. Sin embargo, tenemos una tablita de composición de alimentos. Les podría mencionar muchos alimentos que son ricos en potasio, ¿no? O verduras incluso. Pero pues aquí el ajo, 420 miligramos de potasio en 100 gramos, o sea, es bastante. Entonces hay que saber, al momento de realizar el análisis químico de un plan alimentario, tomamos en cuenta estos alimentos que son ricos en potasio que nos van a ayudar a hacer esto. Pero, sin embargo, la principal recomendación en esto es reducir la cantidad de sal, porque el edema no va a disminuir, sino de nada sirve que yo le dé alimentos, fuente en potasio, fuente en otros minerales, qué sé yo, si no estamos reduciendo la cantidad de sodio de la comida. Por eso es importante. Muchas gracias, Jadín. Entonces, licenciada, bueno, complementando un poquito, lo que dice Jadín es totalmente cierto, o sea, debería tener menos sodio, pero también debería consumir más magnesio, porque el magnesio, o sea, cuando se tiene deficiencia de magnesio, uno que no se puede bajar de peso, pero al margen de eso, el magnesio deshace líquidos retenidos. Se van a dar cuenta, si ustedes toman un Magnatil, empiezan a ir al baño un montón a hacer pipí.
es porque deshace los líquidos retenidos, ¿no? Y otra cosa es que a nivel frutas o verduras, el perejil igual deshace líquidos retenidos, es súper diurético, y también el pepino, ¿no? O sea, maneras naturales. Puede ser también, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, principalmente potasio, ¿no? Y tal vez de manera complementaria podemos decir magnesio. Son diuréticos en sí, nos ayudan, nos favorecen la retención, a eliminar la retención de líquidos y todo eso. Licenciada Bianca, ¿quería decir algo? Sí, bueno, tengo una pregunta al punto, ¿no? Jadín, ¿tú considerarías el ajo alimento fuente de potasio? Licenciada, la verdad, en esto de los fuentes de potasio, no manejo muy bien esto de las cantidades o miligramos que tengo en alimento. Entonces, siempre al realizar algún plan alimentario, siempre estoy mirando mi tablita de composición alimentaria. Entonces, hay varios, o sea, ahorita estoy solo con mi ayudieta aquí en la mano, y hay muchísimos que son fuente de potasio, hablando de verduras, ¿no? Y frutas, pero hay otros alimentos que sí son más fuente, pero la pregunta de Estefanía era, ¿qué frutas le puedo dar? Por eso le mencioné algunas. El plátano. Ya, pero es que así esa pregunta, porque si bien sí, como has mencionado, puede que el ajo tenga alta cantidad de potasio, ¿ya? Pero a ver, dime, ¿quién va a consumir 100 gramos de potasio? Eso es importante a la hora de elegir alimentos fuente, ¿no? Y es bueno que, bueno, lo han debido hacer ya en nutrición básica, yo creo, identificando alimentos fuente, pero uno de los parámetros, además de la cantidad del nutriente, es la cantidad de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ajo no lo vamos a considerar alimento fuente porque siempre utilizamos menos de 5 gramos, ¿no? Entonces, en 5 gramos ya no hay ese aporte, ¿ya? Eso, porque me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, es bueno aclarar y en el momento, ¿no? Esos detalles. Y para el edema también no se olviden el aporte de proteína, ¿no? Pero eso ya lo van a llevar al año cuando lleven fisiopato, pero el aporte de albúmina es bien importante también cuando se maneja este tipo de desbalances, ¿no? Eso, al punto, ya. Continuemos. Gracias, licenciada Bianca. Andy, me he olvidado quién era, pero era Andy. Ya, gracias, Andy. ¿Puedes ir a la diapositiva, Karina? De la distribución molécula calórica. Y a ver, Jennifer, a ver, explícanos. Ahí, Karina, gracias. Explícanos, ¿por qué esa distribución de lípidos? ¿Puedes activar tu micrófono, Jennifer? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Perdón, no entendí la pregunta de Andy exactamente. ¿Por qué la distribución de los macronutrientes? No, específicamente de lípidos. Porque la finalidad de la dieta es disminuir la grasa corporal para no tener problemas cardiovasculares. Por eso es que las personas que tienen sobrepeso u obesidad necesitan de esta dieta hipocalórica. Ya, ¿por qué los ácidos grasos saturados están en menos del 7%? Licenciada, ¿yo puedo responder? No, Matías. Jennifer tiene que responder para la nota de exposición. ¿Ya? A ver, Jennifer. Porque... Ay, no, ya se me ha pescado. Ya, que nos ayude Matías. A ver, Matías, ayúdanos. Después Jennifer nos va a ayudar con más preguntas. Ok, porque los ácidos grasos saturados forman el colesterol
mal lo que conocemos como habló Jadín, que son las lipoproteínas de baja densidad, y, o sea, va a formar más colesterol. En cambio, leímos unos artículos donde dice que si aumentamos digamos, la prescripción de ácidos grasos monoinsaturados, por ejemplo, existe una mayor pérdida de peso y de grasa corporal. Entonces, los ácidos grasos saturados nos incrementan el colesterol. Entonces, es por eso que los reducimos y aumentamos los monoinsaturados. Y Cintia, quizá aportando a lo que dijo Matías, en el caso de estos ácidos grasos saturados, si bien lo estamos dando menos del 7%, tampoco es que le vamos a dar un 1%, no le vamos a dar ácidos grasos saturados, porque si bien una alta cantidad va a producir lo que son las LDLs, pero reducir en un extremo también, el colesterol se utiliza mucho en las membranas celulares y también nos ayudan a formar algunas hormonas, entonces tampoco es, o sea, sí vamos a reducir, pero no vamos a reducirlo al extremo. Ya, muchas gracias, Jadín. ¿Y habrá alguna razón por la que los poliinsaturados, como han puesto en su prescripción, tengan que estar en menos del 7%? ¿Hay alguna razón en particular para que estos poliinsaturados tengan que estar en menos del 7%? ¿Han leído algo de la fuente bibliográfica, tal vez, donde hayan sacado? ¿No? No, solo, al menos esto me tocó esta parte y yo leí exactamente eso y no mencionó mucho los poliinsaturados, aunque dijo que también ayuda a- al corazón y hace lo mismo más o menos que los monoinsaturados, pero yo seguí ese rango nomás y no leí que diga algo específico. Ya. Bueno, más que todo es para que predominen, ¿no? Los monoinsaturados, porque como ha dicho Matías, tienen un papel fundamental en la reducción de grasa, etcétera. Entonces, también tenemos que acordarnos, ¿no? Que los poliinsaturados, como su nombre lo dice, son más propensos a la oxidación, ¿no? Porque tienen dobles ligaduras en su estructuralmente, son más propensos a la oxidación. Y como va a haber una pérdida de peso, entonces puede ser que en esos procesos, ustedes saben, cuando se produce catabolismo celular, ¿verdad? Puede haber también mayor cantidad de radicales libres, etcétera, y puede ocasionar cierta reacción en cadena con los ácidos grasos poliinsaturados y hacer más fuerte, digamos, el cuadro de oxidación. Entonces, también es por eso, en parte, que se recomienda disminuir o no dar, digamos, en cantidades muy excesivas los poliinsaturados, ¿ya? Pero sí, esto es bien interesante, esto de los ácidos grasos. Hay que manejar bastante con pinzas, ¿no? Licenciada Bianca. Y sí, un detalle más, ¿no? Al punto igual. Actualmente ya no utilizamos la denominación diré grasas buenas o grasas malas, ya porque en realidad si se dan cuenta, aún aunque bajo porcentaje, los ácidos grasos saturados igual tienen diferentes funciones a nivel a nivel celular, ¿no? Para la obtención de energía, en los ciclos metabólicos, etcétera. Entonces, cuando los denominamos malos, podemos llegar al extremo en el que su consumo puede ser cero por el hecho de que los hemos denominado malos. Entonces ya no se denominan buenos o malos, sino simplemente ácidos grasos saturados, poliinsaturados y controlar el equilibrio de sus porcentajes, ¿no? De su consumo, ¿ya? Pero todos son importantes, ¿no? Entonces, por eso quería aclararles. Si revisan la actual bibliografía, ya no los vamos a denominar buenos o malos, ¿ya? Exacto, y muy buena la aclaración, ¿no? Porque estamos viendo que los poliinsaturados también pueden llegar a ser malos en algún momento si se dan en exceso. Entonces, incluso los monoinsaturados, ¿no? Su consumo, todo en exceso, ¿no? Así a manera de comentario, yo tenía una paciente justo con esta dieta y y le recomendé que consuma frutos secos. Ya, perfecto. Y en la siguiente consulta viene mi paciente y con más peso. Y le digo, ¿qué pasó, señora? No, pero he comido verdura, todo. Ya, ¿cómo ha comido? Le hago el recordatorio. Sí, bien, pero al final, cuando
le digo, incluso ahora como almendras, ya, perfecto. ¿Cuánto de almendras come? 1 libra cada día. Ahí estaba su exceso. Imagínense, 1 libra de almendras todos los días, ¿no? Entonces, la señora no ha entendido bien tal vez la recomendación, ¿no? Entonces, eso es importante. Nada, por más bueno que sea, nada en exceso está bien, ¿no? Eso es bien importante y cuando nosotros hacemos educación, todos esos detalles son importantes. Decir malo puede significar que nuestro paciente diga, entonces no voy a comer nada, y eso también puede generar un desequilibrio, ¿ya? Eso es bueno también ir aclarando. Eso sí. Ujú. Gracias, licenciada. Andy, ¿está bien o nos hemos desviado de la pregunta? Perdón, Andy. Ya, gracias, Andy, a ti por la pregunta. ¿Y alguien más? ¿Alguna pregunta? Miren que de esta dieta igual podemos hablar horas y horas porque es una de las dietas más Licenciada, yo quise preguntar. utilizadas. A ver, Saúl, Kevin. ¿Qué querías preguntar, Sí, Kevin? quería preguntar respecto al balance energético negativo. Mencionaban que tenía que ser respecto al gasto energético total un menos el 20%, pero en el libro menciona que ese es el rango mínimo. O sea, ¿cuál sería el rango máximo permitido en el que se podría reducir? A ver, Licenciada, podría darme. otra vez, Jadín. Perdón, Lisa, perdón. En el caso de esto del balance, si bien en el libro menciona que el 20% es como el rango mínimo, tengo una bibliografía que habla que se puede reducir hasta el 40%, pero esto es un poco peligroso. Sí, además es una bibliografía algo pasada, un poco antigua, pero quizá por eso lo menciona como un rango mínimo, porque puede ser un poco más, mucho depende del caso, porque esto de la dieta hipocalórica, la reducción de las kilocalorías viene por rangos. Se puede disminuir desde 500 hasta 1000 kilocalorías, pero mucho depende del grado en el que se encuentre el paciente. Por ejemplo, se divide la obesidad, ¿no? Por tipos, por rangos. Entonces, si es obesidad de un rango bajo donde no está muy obeso, pues la reducción no va a ser del 20, puede ser del 10, del 15, del 20, pero si es ya un poco más, tiene mucho más tejido graso, esto haciéndolo con valoración antropométrica se logra, podemos reducir un poco más, pero como le digo, mucho depende del caso y también de qué tan mal está el paciente, porque el hecho de que tenga obesidad no simplemente va a ser, tengo obesidad y punto, no, va a tener problemas cardíacos, problemas renales, y un sinfín de problemas. Por eso primero es necesario tratar esto del sobrepeso, porque reduciendo el tejido graso incluso va a mejorar la otra enfermedad que tenga. Igual, complementando. ¿Ya? ¿Alguien más del grupo? Sí, que no debe, o sea, siempre tiene que cumplir los requerimientos de energía basales. Entonces no podemos pasarnos ese rango. Entonces, si quitamos el 20% del GEP, ya es una dieta hipocalórica hasta el GEP, digamos, el gasto energético basal. Entonces se mueve por esos rangos y como dijo Jadín, eso yo creo que vamos a ver más en fisiopatología y depende mucho del nivel de obesidad y todo. Entonces, pero nos movemos de esos rangos. En sí, en dietoterapia van a ver. Van a ver hartas fórmulas para calcular el valor calórico total. Ahí van a ver ya cómo es, porque tienen razón, ¿no? Tiene que ser individualizado. De repente, si yo quiero quitarle el 20%, si hablamos de más o menos 2000 kilocalorías, 20% van a ser como 400. De repente, 400 kilocalorías son unas papas fritas con Coca-Cola, ¿verdad? Y para una persona va a significar nada, va a ser bien fácil, pero para otra persona de repente va a significar ya una importante cantidad de calorías. Entonces eso se individualiza. Esto lo van a ver si al año con calmita, van a ver todas las fórmulas para calcular gasto energético en personas, porque ahorita para hacer el caso, el ejemplo de la materia como tal, de la dieta hipocalórica, van a utilizar nomás la fórmula, la de Mifflin,
¿verdad? Y ahí le van a reducir el 20%, ¿verdad? Ahí, así vamos a hacer este año, pero van a ver al año que no es la manera correcta, porque para este tipo de pacientes hay ya otro tipo de fórmulas más específicas todavía, que nos van a ayudar a tener un gasto energético mejor adaptado a cada condición. Entonces, eso lo van a ver después. Pero a complementar esa partecita ya para entrar a la resolución de su caso, miren, van a calcular por eso con la fórmula de Mifflin y le van a disminuir el 20%, ¿verdad? Como dice en la diapositiva. ¿Y cómo podrán darse cuenta ustedes que corresponde esa cantidad de kilocalorías a una dieta hipocalórica para ese paciente? A ver, ¿habrá alguna manera en la que se puedan dar cuenta? Acuérdense cómo era para ver si una dieta es normocalórica, hipercalórica, hipocalórica. ¿Qué había que hacer? Dividir las kilocalorías entre el peso, ¿no?, del paciente. Exactamente. ¿Y cuándo se considera hipocalórica? Cuando es menos de 30. Lo vamos a poner como menos de 25, ¿ya? Si lo dividen sus kilocalorías entre el peso, en este caso vamos a tener que trabajar entre peso actual, y le sale menos de 25 kilocalorías por kilo peso, entonces podríamos decir que es una dieta hipocalórica, ¿ya? Bueno, en sí tendríamos que trabajar con el otro peso, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver eso. ¿Puedes ponerle a la otra diapositiva, Victoria? Había una cosita. Mientras tanto, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Karina, a la parte de proteínas. Licenciada, yo tengo una pregunta, pero está en el libro, no sé a qué se refiere con esto, porque dice, en una dieta hidrocarbonada, bueno, su régimen va a ser eso, y dice, traer un trastorno en el cociente anticetogénico. No entiendo qué relación va a haber entre eso, entre esa palabra. A ver, otra vez, Stephanie. Ah, ya, en el libro dice... ¿Cuál está? Todo el párrafo, a ver. A ver, un ratito, licenciada, me he notado aquí. ¿Dónde está? A ver. Está en ligeramente... A ver, ¿dónde está? En la parte de la molécula calórica donde dice hipohidrocarbonato. Fórmula calórica. En la fórmula calórica dice ligeramente hipohidrocarbolada y un párrafo dice, si el régimen es marcadamente hipohidrocarbonado, trae trastornos en el cociente anticetogénico, puede producir acidosis cetogénica. Esa parte no entiendo, licenciada. ¿Qué tiene que ver con eso? A ver, ¿alguna explicación que quiera dar el grupo? ¿Algo que hayan averiguado sobre dieta cetogénica? ¿Han escuchado la dieta keto? ¿Han escuchado? ¿Han visto en el internet? ¿Promueven mucho? Licenciada, yo sí lo he escuchado, pero esta dieta keto recientemente ha aparecido, pero es similar a la dieta cetogénica, o sea, es casi lo mismo. Tienen la misma base. Sí. Es una variante, pero tienen la misma base. ¿En qué consiste? ¿Alguien tiene conocimiento de la dieta cetogénica? ¿En qué consiste? Creo que se disminuye los carbohidratos y estos ya no serían como fuente de energía, sino las grasas, creo. Así se forman los cuerpos cetónicos, pero más no sé, la verdad. Esa es a la base, Matías. Disminuye. Perdón, en el caso, creo que una vez Alejandra nos mencionó esto y igual estuve revisando esto, que era acidosis metabólica, ¿ya? En ese caso, Alejandra creo que mencionó que hace creer al cuerpo que tiene diabetes. Entonces, como tal, si no me equivoco, esto de la acidosis metabólica o, ¿cómo se dice? Diabética, creo que también tiene otro nombre raro, que es cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina, entonces, para que el azúcar entre en sangre y empiece a trabajarse y se empiece a sacar energía de esto. Para que entren las células y empiece a trabajar y empiecen a sacar energía de los azúcares. Entonces, como le hace creer al cuerpo que no tiene insulina, pues es similar a la diabetes. Entonces, lo que dijo Matías sí es el principio de este.
Sí, bueno, la cetoacidosis puede tener, ¿no? Diferentes causas. En este caso, si es cetoacidosis diabética, puede ser también, ¿no? La diabetes, una alteración que pueda condicionar, es una complicación aguda de una diabetes, por ejemplo. Pero para no enredarnos mucho con eso, sí, vámonos por lo facilito que ha mencionado Matías, digamos, los cuerpos cetónicos se forman cuando el organismo no tiene la suficiente cantidad de carbohidratos para utilizarlos como energía y las grasas se transforman en cuerpos cetónicos y ahí aparece, ¿no? Un estado de cetoacidosis en el organismo que hace que disminuya el peso corporal. Ahora, ¿a qué se refiere esa partecita donde les menciona, como ha leído Stephanie, ¿verdad? Cuando no se aporta, entonces, suficiente cantidad de carbohidratos, como dice aquí, puede ser que el cociente ceto-anticetogénico produzca acidosis cetónica. Entonces, si no aportamos una cantidad suficiente de carbohidratos, por eso tampoco estamos disminuyendo aquí mucho, si se dan cuenta. Estamos de 45 a 55. En una dieta cetogénica podemos dar 20% de carbohidratos, 15, 25% de carbohidratos, y ya va a ser una dieta totalmente desequilibrada, ¿no? Pero en este caso estamos conservando todavía un aporte adecuado de carbohidratos para evitar un estado de cetoacidosis, porque sabemos que si hay cetoacidosis van a aparecer todas las condiciones que sabemos que implica la presencia de cuerpos cetónicos en sangre, ¿no? Puede aparecer también alteraciones del conocimiento, mareos y, digamos, esa pérdida de, ¿cómo sería? El sentido común de las personas, incluso puede haber confusión, puede llevar incluso al coma. Entonces, eso es lo que no queremos. Si bien queremos que la persona baje de peso, tampoco nos conviene, ¿no? Que tenga otro tipo de complicaciones. Y por eso, a eso se refiere. En palabras sencillitas, el texto nos está diciendo que si bien vamos a disminuir los carbohidratos, no los vamos a disminuir al punto de llevar al paciente a una deficiencia que condicione la aparición de cuerpos cetónicos, porque eso puede traer más problemas para la salud tal vez. ¿Ya? A eso se refiere Stephanie, en palabras sencillitas. Y sí, esas palabritas medio raras, en fisiopatos las van a conocer mejor. Ahí van a saber qué cuerpos son los cuerpos cetónicos, cómo se producen y todo eso. ¿Ya? ¿Está bien, licenciada? Sí, sí, licenciada, muchas gracias. Es que tenía esa duda, pero ya me aclaró. Muchas gracias, licenciada. Ya, Stephanie. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Licenciada, yo tengo una. Perdón. Hasta aquí nomás. ¿Sabe? Yo tenía una confusión. Primero que nada, no recuerdo qué en realidad, pero dijeron que en los alimentos permitidos, justamente creo que en los condimentos permitían la salsa soya, pero en pequeña cantidad. Entonces yo quisiera saber cuánto es pequeña cantidad. Y dos, en los alimentos restringidos también han mencionado que está prohibida la salsa soya. Entonces ahí escuché una contradicción. Ya, a ver. Jadín, que nos has hablado de alimentos permitidos. ¿En qué cantidad estaría recomendada la salsa soya? Lisa, primero, un momentito si me deja buscar esto de la composición nutricional de la tabla de la salsa soya, pero en el caso de cantidad, al referirnos a lo mínimo, como al decir una pizca de sal, ¿no? Es poquito. Entonces, en el caso de la salsa soya es suficiente con un chorrito que más o menos va a equivaler a 1 ml solo para darle sabor. Hay personas que incluso la salsa de soya la utilizan para comer, creo, sushi, si no me equivoco. A mí no me gusta el sushi, pero creo que lo utilizan para eso. Entonces, ahí agarran el trozo y lo sumergen. Entonces, esto es más y lo repiten cada rato. Entonces, eso es peligroso. Al decir poca cantidad es menos de 1 ml, es un chorrito. ¿Y con qué finalidad lo estaríamos añadiendo? De darle sabor, licenciada. Pero es muy raro el caso. O sea, tampoco recuerdo que estaba restringido como tal. No sé si Karina lo mencionó, pero es en muy poca cantidad, muy, muy poquísima. Sí, bueno, tampoco. Sí, a ver, Karina. Disculpas, licenciada. Cuando yo me refería a que estaba restringido la salsa soya, por ejemplo, yo sí soy amante de sushi, ¿ya? Y yo no ando sopando el sushi, tengo el bowl de salsa soya, está lleno, así debe ser un centímetro de altura de la salsa soya. Entonces, lo que yo hago, agarrar el sushi y soparlo biencito,
y me lo como. Entonces, eso es justamente lo que no hay que hacer. Y como dijo Jadín, es solo darle un chorrito y para darle sabor, y lo más mínimo. Hay algunas recetas, ¿no? Que, por ejemplo, no se me ocurre el pollo teriyaki, que justamente se puede dar, ¿no? Pechuguita y pollo, lo que sí se le puede dar a la persona que sigue esta dieta, pero no soparlo en salsa soya, a eso se refiere. Es un poquito, un chorrito para darle sabor, pero no tomárselo, yo me lo tomo. La diferencia de la salsa soya, perdón, para responderle. Ay, perdón, Victoria, perdón. La diferencia de la salsa soya. Complementar un poquito. La salsa soya, tal vez evitar su consumo en lo posible, pero si es que hay mucho antojo de nuestro paciente, tampoco le podemos prohibir así por completo, ¿no? Entonces, solo en casos extremos usarla, porque es verdad que en la anterior clase mencionaba Alejandra, ¿no? Tiene gran cantidad de sodio, ¿no? Entonces, por eso, tratar de evitar su consumo, pero si no, en casos extremos, un chorrito máximo. Sí, Lice, en el caso, justo ahorita me he puesto a buscar la tabla de la salsa soya, entonces como en 100 ml tiene 16.1 de sal, o sea, es bastante gramos, 16.1 de sal, vamos a mencionar dos casos, ¿sí? El paciente obeso que tiene edema y el que no tiene edema. El que no tiene edema puede consumir estas salsas de soya, como le dije, en poquísima cantidad porque tiene una alta cantidad de sal, pero tampoco se va a tomar los 100 ml. Aquí haciendo hincapié a lo que dijo la licenciada Bianca de que no es lo mismo comer, ¿no? 100 ml de esto, de la salsa soya. Pero entonces, si el paciente tuviera edema, ahí sí se lo restringe, porque al tener un alto contenido de sal y asimismo también de sodio, pues este es un condimento restringido, pero mucho depende del caso, si tiene edema o no tiene edema. Si no tiene, puede consumir en muy poca cantidad un chorrito para aderezar alguna ensalada o alguna comida, pero si tiene edema, restringirlo totalmente porque incluso vamos a reducir la cantidad de sal que consume. Entonces, darle salsa de soya es como contradecir a lo que le decimos. Entonces, depende del caso. Ya, entonces en resumen, dependería, ¿no? Tampoco es indispensable, ¿no? Pero yo creo que ustedes han querido colocarlo porque sabemos que el carácter de esta dieta va a ser excitante, el sabor y aroma va a ser excitante de la fase cefálica, ¿no? Entonces tenemos que dar preparaciones sápidas, ricas, etcétera. Entonces, por eso, ¿no? Tal vez de manera ocasional lo podemos introducir, pero sí sería... No, esa es la parte difícil, pues que nosotros les damos la libertad y les decimos, sí se puede, pero los pacientes como que no miden, digamos, la cantidad exacta. Nosotros les podemos decir 1 ml, pero para ellos es, como dice Karina, ¿no? Que ya está permitido y ya me ha dicho la nutricionista y ya, así. Entonces, esa es una limitante. Pero digamos que en la primera etapa, ¿verdad? Cuando ustedes le den la dieta en la primera etapa, de repente lo podemos suprimir para que no haya confusiones, para que el paciente sepa que no. Y después, a medida que veamos si hay buena adhesión al tratamiento, si la evolución es favorable, ya podemos permitirle, ¿no? Para que tenga más rapidez la comida y todo eso. Ya, pero sí hay que tener ciertos límites, especialmente en las primeras consultas, para no dar lugar a ese tipo de cosas con las que podemos confundir a los pacientes. ¿Ya? Buena observación, Jessica. ¿Está bien, Jessica, o algo más? No, licenciada, me quedaba esa duda, pero gracias, sí, ya me respondieron. Ya, Jessica. Ahora sí, Armando. José Armando. Sí, bueno, yo tenía una duda de que si estas dietas se pueden mantener por un tiempo prolongado o es que existe algún peligro o alguna deficiencia, tal vez esto de reducir la cantidad de las kilocalorías, porque esto no se los da a los pacientes que normalmente quieren bajar de peso. Entonces, algunos, digamos, tal vez por los hábitos, pueden tardar en bajar el peso. Entonces, sí, quería saber si esto es peligroso, si es que se lo recomienda en un tiempo prolongado o se lo puede hacer hasta que el paciente llegue a su peso ideal. Ya, a ver. ¿Me responder? Bueno, licenciada, como mencionó José, esto de la reducción
del peso puede tardar. Entonces esta dieta está hecha para ayudar al paciente a bajar de peso de a poco, ¿no? Porque hay otras dietas que son para bajar de peso súper rápido, que esas sí pueden causar una descompensación, ¿no? Pero esta dieta puede durar hasta que el paciente logre un peso ideal y bueno, de ahí ya se puede ir progresivamente hacia una dieta normal, ¿no? Licenciado, dándole otro ejemplo para responder la pregunta, nos plantearíamos el caso de un niño que sufre de sobrepeso. En un inicio se mencionaba que la restricción o la reducción de kilocalorías puede ser de 500 a 1000 kilocalorías. Entonces, el de 500 es moderado y el de 1000 es ya severo. Entonces, en el caso del niño, sí presenta riesgo cuando no le vamos a restringir de forma severa las 1000 kilocalorías, porque creo que con esto ya no va a cubrir su tasa metabólica basal. Entonces, en un niño no, tenemos que empezar desde lo más mínimo posible, porque esto va a afectar mucho al crecimiento, a las vitaminas, minerales que necesita para su desarrollo habitual. Entonces, como rango, en el niño podríamos aceptar hasta 500 kilocalorías y que a la semana trate de perder, sí, a la semana 500 gramos más o menos, que en 2 meses va a perder aproximadamente 2 kilos. Ahora, en el caso de que sea un adulto donde ya no hay etapa de crecimiento, desarrollo ni nada de eso, sí podemos utilizar esto de quitarle casi 1000 kilocalorías. Hay casos muy, muy extremos de personas que tienen sobrepeso, un nivel muy alto. No sé si han visto estos casos de kilos mortales, a mí me gustaba ver. Entonces, en esos casos sí se puede lograr restringirle 1000 kilocalorías porque estas personas consumen mucho más, casi el triple de su requerimiento. Entonces, sí se logra hacer en adultos, casi no tiene una repercusión muy grande en un adulto, pero en un niño sí. Entonces hay que saber definir los grupos etarios. Lo mismo pasa con una mujer embarazada. No le vamos a restringir de golpe todito, que haga la dieta, que cumpla esto. No, es progresivamente y viendo cómo lo va a aceptar el paciente. Bueno, solo un consejo, chicas, no se metan con niños. No se olviden que estamos llevando dietas para adultos. En los niños va a ser bien diferente la prescripción. Bien diferente. ¿Ya? Entonces, eso lo van a ver en cuarto. Entonces, no nos vamos a meter con niños para no confundirnos, pero en niños va a ser totalmente diferente toda esta partecita. ¿Ya? Entonces, no va a haber esa restricción, digamos, drástica en un tiempo. ¿Ya? A ver, Jennifer, ¿algo que quieras completar la pregunta? Sí, si bien nosotros en esta dieta se basa en bajar las kilocalorías de toda la dieta, de las que una persona gasta, ¿no? O sea, menos debería consumir, no se toca con el requerimiento de los micronutrientes. Así que yo creo que sí, esta dieta puede ser prolongada porque está especificado que algunos micronutrientes no pueden bajarse, digamos, solamente las kilocalorías de atrás. Así que no repercute, no genera un daño en la salud para más, o sea, para después, digamos. Eso dice. Ya, entonces podríamos decir, ¿no? Que vamos a mantener el régimen hasta alcanzar nuestro objetivo. La reducción de kilocalorías tiene que ser monitorizada, tiene que ser bien supervisada y todo, pero vamos a mantener el régimen hipocalórico hasta alcanzar el objetivo. Una vez que hemos alcanzado el objetivo, que la persona está en su peso ideal, que se ve bien, que ha aumentado su autoestima, que ya estamos ahí, ¿creen que podamos volver a un régimen totalmente normal? ¿Será que se puede? Sin el riesgo de que haya efecto rebote o efecto de ganancia de peso, que es una de las cuestiones que más, digamos, uno de los principales problemas con los que siempre tenemos que luchar con los pacientes con sobrepeso y obesidad, porque logran bajar de peso, están en su peso ideal, todo bien, pero vuelven a su alimentación habitual, ni siquiera habitual, aumentan un poco la cantidad de alimentos porque ya sienten que están mejor y vuelven a aumentar de peso. Entonces, en sí, no sé si han escuchado esa frase, pero eso se maneja bastante en los gimnasios, ¿no? No adquieran una dieta que les va a servir un par de meses y lo van a dejar, ¿no? Adquieran un hábito de vida.
Y es a eso a lo que siempre apuntamos en educación, por ejemplo, ¿no? Por eso llevamos la materia de educación, porque tenemos que aprender a enseñarle al paciente cómo va a realizar de ahora en adelante o cómo va a modificar sus hábitos alimentarios. En sí, si bien después de que alcancemos nuestro peso ideal, nuestro peso deseable, vamos a poder liberar un poco la dieta, en sí, un paciente, dependiendo del grado de obesidad que haya tenido en su vida, si ha llegado a obesidad mórbida, obesidad moderada, por ejemplo, en sí va a tener que llevar nomás por el resto de su vida una dieta ligeramente hipocalórica. No vamos a poder el paciente no va a poder volver a comer sus kilocalorías que siempre, entonces va a ser una modificación casi de todo el conjunto de sus hábitos, no solamente alimentarios, sus hábitos de vida. Incluso lo que ustedes decían, que es bien importante, la actividad física. De nada va a servir que haga ejercicio, baje de peso y después de que ya esté en su peso ideal, deje de ir al gimnasio otra vez, ¿no? Va a volver a aumentar peso. Entonces, es un régimen de vida en sí. Entonces, vamos a mantener régimen hipocalórico variable. Ya ustedes vean si sea hipocalórica moderada, o sea, la cantidad de calorías hasta conseguir el objetivo. Y cuando consigamos el objetivo, igual va a haber una dieta de mantenimiento destinada a no aumentar el peso corporal, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta, José Armando. No vamos a decir que haya un número, un límite para esta dieta, digamos. Vamos a instaurar una nueva forma, digamos, de hábitos alimentarios saludables que esperamos que perdure para toda la vida, no por un tiempo limitado, sino lo que vamos a instaurar, lo que vamos a realizar en intervención de educación alimentaria y nutricional tiene que durar para toda la vida, ¿ya? Lisa, Vero le habla, pero también tienen que trabajar conmigo, o sea, tienen que tener la parte psicológica porque el 99% de los casos es un problema de baja autoestima. Entonces, si se trabaja en conjunto, así con esta persona, yo creo que el resultado va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente y más prolongado, digamos, ¿no? Exactamente, van de la mano, ¿no? El tratamiento, pilares del tratamiento nutricional, actividad física, apoyo nutricional, psicoterapia, etcétera, ¿ya? Entonces, sí, yo pensaba que eras entrenadora, pero como has dicho, tienen que trabajar conmigo. No soy psicóloga. No sabíamos, pero a ver, sí, tenemos que trabajar contigo. Sí, realmente. La parte psicológica hace mucho. Entonces, mejorar el autoestima, todo eso es bien importante. Y eso para motivar al paciente. La Vero nos puede dar cátedra aquí de cómo motivar al paciente. Otro aspecto importante también es lo que estabas mencionando, Alicia Moni, la actividad física, ¿no? Y justo tenía esa pregunta. ¿Será suficiente solo recomendarle al paciente que camine? A ver, ¿qué dice? ¿Qué han investigado? Porque en cuanto a actividad física, hay bastante información actual. A ver, Jennifer, ¿qué estás diciendo o no? Si bien sí es importante que camine, pero ¿qué dice? Sí, yo creo que caminar sería una buena recomendación porque, o sea, esta dieta es dirigida a personas que ya están con problemas de obesidad y sobrepeso y sabemos que esas personas no tienen mucha actividad física, pero también sería aumentar, para que aumente la pérdida de peso, tendría que ser una actividad física más elevada, ya sea caminar o trotar o lo que esté de acuerdo a cada paciente, pero ya, caminamos cada día, digamos, pero ya una actividad extra para generar más gasto calórico. Yo creo que esto va de acuerdo al paciente, porque puede ser que la persona pueda ir a aeróbicos, pueda ir al gimnasio, pueda ir a correr, pueda trotar, correr, y eso dice. Ya, pero está sí bien. una actividad más extra. Digamos, Sí, ¿no? caminar, digamos, no solamente
15 minutos, sino ya media hora o ya sea más. Licenciada, Ya. perdón. De hecho, esto del ejercicio sí lo estuve investigando un poco y tiene que ver mucho con los hábitos que inicialmente tenía el paciente. Es decir, como sufre de sobrepeso, por lo general estas personas no realizan actividad física a lo largo de sus días. Entonces, como que decirle, tienes que hacer ejercicio 2 horas al día o 1 hora al día, de repente de la nada, es como que desmotivarle un poco a que empiece a bajar de peso. Entonces, tiene que ser un aumento y una introducción del ejercicio muy meticuloso y progresivo, de poco a poco. Entonces, puede empezar caminando. Se les recomienda siempre caminar porque realiza movimiento y se cuenta como actividad física. Poco a poco puede empezar a trotar, dar caminatas largas, hacer marchas, aeróbicos y diferentes tipos de ejercicio que sean progresivamente de esa forma. Podríamos, por ejemplo, si nuestro paciente vive en un edificio, ¿no? Que tiene 10 pisos, no recurrir al elevador, simplemente aconsejarle que vaya caminando, que suba caminando, que baje caminando. Es lo más saludable. Empezar desde lo más poquito, lo más chiquito, como dijo Jadín, nuestro paciente puede ser una persona con obesidad muy grande, ya, mórbida inclusive, y esas personas no hacen ejercicio, ¿no? Pero recomendarle desde a poquito que vaya, que haga esas caminatas hasta su trabajo o a la universidad, o que camine un poco más en su casa, tome las escaleras, no tome el ascensor, no sé, empezar desde a poquito, ¿no? Sí, eso es importante. Licenciada, solamente una cosita, lo que dicen las chicas está súper bien, pero si la persona ya tiene obesidad, hay que tener mucho cuidado con las rótulas, porque por cada kilo de sobrepeso que tenemos genera una presión de 4 kilos en la rótula. Entonces, o sea, lo que dicen las chicas está súper bien. De hecho, eso es lo que se aconseja, ¿no? Pero si es un caso de obesidad ya, no sé, tipo 2, bueno, desde un IMC arriba de 30, deberían esperar a tener un peso más o menos normal. Y claro, lo de caminar está súper bien, pero se aconseja la elíptica, por ejemplo, para personas que, o sea, que están gorditas porque no tiene ese impacto en las rótulas, ¿no? Justamente. Pero al principio es como que mejor que estén tranquilitos y cuando ya bajen unos 5 o 10 kilos, ya recién pueden caminar un poquito más, no sé ni siquiera si trotar, ¿no? O sea, cuando estén unos 10 kilos, digamos, encima de su peso ya podrían para no ofertarles también, ¿no? Porque después se generan luxaciones, fracturas a veces por el mismo peso cuando se cae, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Es el punto que quería llegar. La actividad física igual va a ser, va a depender, es progresiva dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, en los casos extremos, como mencionaban ustedes, Alejandra, en esos casos hasta caminar puede ser actividad física demasiado demandante en un paciente, ¿no? En esos casos de obesidad grado 3. En ese caso, igual hay que recomendar movimientos, pero progresivos, ¿no? Entonces, eso se maneja con un fisioterapeuta, por ejemplo, o generalmente con los fisioterapeutas cuando son a ese grado, ¿no? Porque es nivel médico. Recomendarles también ejercicios en el agua, como la natación, ese tipo de opciones es bueno en estos casos, pero en los casos que también se usa esta dieta de sobrepeso grado 3, que no son tan graves, pero sí hay un incremento de peso, solo caminar tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, siempre va a ser progresivo. Igual este paciente del grado 3, cuando vaya bajando su índice de masa corporal, entonces debe ir incrementando su actividad física, ¿no? Y por eso es que ahora hablar de actividad física es un tema bien amplio, en el cual no va a ser lo mismo para todos la recomendación, ¿no? Entonces hay que tomar muy, muy en cuenta el esfuerzo que le va a demandar de una a otra persona hacer este tipo de actividad física y ir haciendo seguimiento de su progreso, ¿no? Entonces, poco a poco tiene que mejorar esta actividad física. En los muy gorditos se les dice que vayan caminando ni siquiera una cuadra, tal vez solo metros, ¿no? Y después van aumentando. Así se mide su progreso hasta que pueden llegar a trotar y así. Pero hay que siempre individualizar esta recomendación, ¿no? A eso quería llegar. Gracias, chicas.
Ya, gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta más, licenciada? Antes de que... Sí, respecto a las proteínas, ha mencionado justo en esa diapositiva, mínimo 1.2 gramos de peso corregido, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué mínimo 1.2? ¿Nos podrían explicar? ¿Quién ha explicado esta partecita? Creo que Victoria. Lo ha mencionado Victoria. ¿Para qué? ¿Por qué era 1.2 ¿Qué era? mínimo? Bueno, porque puede existir una desnutrición proteica por déficit de proteínas. Ya. Y... Sí, dale. Sí, Lice, incluso como es casi hiperproteica, tirando a ese rango, si es que la persona consumiera menos, o sea, una hipoproteica, pues las reservas que tiene de proteínas dentro de los tejidos, estas se van a usar. Por eso tiene que ser de carácter hiperproteico, para que no se pierdan estas reservas y se utilice y se lleve con mejor eficacia la reducción de peso y no de masa magra. Incluso para complementar, ayuda a completar el requerimiento energético igual, porque como bajamos carbohidratos y un gramo de carbohidrato tiene 4 kilocalorías y en proteínas es igual, entonces completamos, digamos, un poquito. Eso, gracias. Justamente todos están los puntos que quería que checar. Está bien, chicos, exacto. Yo Así también, es, ¿no? por eso le he dicho a Karina que se vaya a este diapositiva. Está bien, Karina. Te he robado tu pregunta. Sí, pero Ya. está bien. Sí, pensamos lo mismo. ¿Alguna pregunta más, licenciada? Sí, una más tenía. En cuanto a la selección de alimentos, han mencionado los fideos, las pastas, ¿no? ¿Qué pasta me podría mencionar que aporte fibra? ¿Qué tipo de pasta? ¿O no aportan fibra? Porque Jadín creo que dijo pastas que aporten fibra. Fideos que aporten fibra. ¿Existen o no existen? Jadín, tu micrófono. Sí, ay, perdón. Sí, le dice, es que marcas como tal no conozco porque yo no soy de consumir fideo, aunque sea integral, la verdad, pero mencionaba que en el caso de los cereales es mucho mejor si estos cereales son de carácter, ¿cómo se dice? Integrales, arroz integral, fideos o pastas integrales, ya que sean integrales aumenta la cantidad de fibra que vamos a consumir y el carácter de esta dieta es que sea alto y rico en fibras para que la formación del bolo alimenticio, que luego pasa a ser quimio, sea mucho más consistente y le dé esta sensación de saciedad al paciente. Y creo que también, sí, eso. Ya, está bien, ¿no? Pero entonces, ¿les vamos a aconsejar pastas o no? ¿Han investigado algo sobre los tipos de fideos, no tanto marcas? La verdad, Lice, no conozco de marcas, la verdad, no. ¿Y qué tal? ¿Qué me dicen del fideo de quinoa? ¿Nunca han probado la pasta de quinoa? Por ejemplo, esa es una buena opción para variar, ¿no? En este tipo de dietas. Porque los fideos no son tan recomendados porque sabemos que provienen del grano del trigo refinado, ¿no es cierto? Entonces, fideos como tal, no creo que recomendemos en alto consumo, tal vez muy bajo, ¿no? Entonces, una opción, por ejemplo, son las pastas de quinoa, para variar el menú, ¿no? Entonces, puede ser una opción. El arroz integral es una muy buena opción, pero no es muy conocido, ¿no? Entonces, hay que darle siempre opciones a los pacientes, ¿no? Y la papa, por ejemplo, ¿cómo debería ir? ¿En qué tipo de preparaciones? Un ejemplo es la papa al horno, que puede ir, o sea, se le puede impregnar de mantequilla antes de hacerla cocer y posteriormente. O alguna para esta grasa, dieta. pero en pequeña cantidad, muy pequeña cantidad. Pero eso dice en el libro. Se le puede poner mantequilla porque es la mayor saciedad, ¿no?
¿Y la papa pelada o con cáscara? ¿Cuál conviene? A ver, ¿qué recomendaría? Yo diría con cáscara por el aporte de fibra, ¿no? Ya, te has salvado, Victoria. Está bien, ¿no? Entonces, esos son detallitos que hay que hacer énfasis en esta dieta, Con ¿no? cáscara puede ser hervida. Integrales. Ya. Está bien, ¿no? Eso, creo que ya no me acuerdo. No, está bien, eso es todo. Esos Ya. detalles no se olviden, ¿ya? Muchas gracias, licenciada Bianca. ¿Alguien más del curso? ¿Alguna pregunta, duda sobre esta dieta? Ya pueden hacer su caso, entonces. ¿Sí? Ya pueden hacer, capísimos. Y, a ver, solo una cosita más. Recursos de saciedad. ¿Qué recursos de saciedad podemos mencionar? Era una pregunta del examen, si se acuerdan, la última, ¿verdad? Y la respuesta era falsa, ya por si acaso, porque decía, los recursos de saciedad que se utilizan son fibra celulósica, temperatura fría, volumen reducido, etcétera, ¿no ve? Entonces, ¿qué van a hacer los recursos de saciedad? Van a ser todas aquellas estrategias que nosotros utilicemos para hacer que el paciente se sienta lleno, que no pase hambre. Ya, esos van a ser los recursos de saciedad. En este caso, por ejemplo, como estaba mencionando, Matías lo ha explicado, ¿te acuerdas, Matías? Cuando has dicho consistencia firme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente eso está, a ver, andate a caracteres, por favor, Karina, porque el paciente mastica más y se siente más lleno, ¿no ven? Esos son los recursos de saciedad, ¿ya? Entonces, todos los caracteres físicos y químicos, en este caso, los podemos convertir, más los físicos, ¿no? Más los físicos los vamos a convertir en recursos de saciedad. Esto, por ejemplo, las consistencias duras. Entonces, en esta dieta no van a estar muy recomendadas, a ver, las sopas cremas, los purés, los jugos, porque necesitamos que el paciente mastique, ¿verdad? Ese es un recurso de saciedad y eso para sus menús, ¿ya? Nada que ver que en el menú le pongan puré de papa, o crema de verduras, no, hagan cositas que tengan o que exijan que el paciente mastique, ¿ya? Que cumplan con los caracteres de su régimen, ¿ya? Volumen aumentado, entonces van a tener que colocar abundantes líquidos, ya sea con las comidas o en horarios extras, agua preferentemente, ¿verdad? Para hacer el volumen amplio de la dieta. Ándate la siguiente, Karina. Fibra, me parece que sigue. Entonces, la fibra, por ejemplo, es sin modificar por corticocción y hablamos de fibra celulósica. Hemos hablado de fibra cuando hemos visto dieta estimulante intestinal, ¿se acuerdan? Y las chicas nos decían que podemos aumentarle fibra a la dieta a través del agregado de ¿qué? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué agregamos? Salvado de avena, ¿no? Salvado. De avena, de trigo, podemos agregar linaza molida, podemos agregar chía, ¿verdad? Son recursos de saciedad. Entonces, en sus menús pueden incorporar yogur con afrecho, incluso para cumplir la fibra, miren, dice de 25 a 35 gramos al día. Entonces, en esta dieta también es importante cubrir el aporte de fibra. Entonces, pueden también aumentarle esos tipos de fibra que hemos dicho, ¿no? A la leche o a alguna otra bebida, tal vez pueden aumentarle fibra, ¿ya? Y temperaturas calientes, predominantemente calientes, pero no exclusivamente, o sea, no es que no vamos a poder dar preparaciones frías, vamos a dar, ¿no? De todo, pero predominantemente calientes como sopas ralas, por ejemplo, para que el paciente se sienta lleno y después ya no tenga tanta ansiedad de comer cosas sólidas a la hora del segundo. Entonces, son recursos de saciedad que vamos a utilizar. Volúmenes aumentados, ya temperaturas calientes, fibra, consistencias duras, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas características tiene que tener su menú, no se olviden. Y preparaciones preferentemente crudas, porque han puesto fibra sin modificar por corticocción. Entonces, aquí pueden lucirse y hacer sus ensaladas de los vegetales que quieran. Hemos dicho que no va a haber restricción de vegetales, etcétera, ¿ya?
Esas características entonces tomen en cuenta para escribir sus menús. Cuidado, estén haciendo una dieta hipocalórica, tipo dieta blanda, hipograsa, ¿no? Así todo cocido y todo así. Tiene que notarse en el laboratorio la diferencia de las dietas, por si acaso. O sea, si es dieta hipocalórica, sabemos que es de carácter habitual, tiene que ser bien a la vista, tiene que sobresalir el tipo de fibra, la consistencia, la temperatura, el volumen, etcétera. ¿Ya? Tomen en cuenta para hacer sus menús. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo más? Dice, yo tenía una pregunta respecto a esto del salvado. Recuerdo que para mi menú, para cubrir la fibra, estoy hablando de nutrición básica, yo le di pues salvado con yogur y frutas, pero el licenciado me dijo que no era muy recomendable esta preparación porque me hizo recuerdo que esto de la fibra interfiere en la absorción de calcio, entonces el yogur tiene una cantidad de calcio, entonces me recomendó que lo usara más en refrescos de salvado, me dijo que pudiera darlo en un tiempo alejado de estos platos que tienen lácteos. Sí, no. Puede ser también. También depende de tu objetivo, ¿no? Eso sí. Si tu objetivo es el aporte de calcio, por ejemplo, en los niños, en esos casos, sí, no te conviene. Pero si tu objetivo es el aporte de fibra más que todo, tampoco va a ser en una taza de 200 ml de yogur, ¿no ves? Siempre un postero tiene 80, 60. Eso depende de tu objetivo. Pero también pueden utilizar el salvado en otras preparaciones. Ya, Lice, gracias. Sí, pueden utilizar en bebidas calientes o bebidas frías. Por ejemplo, los refrescos, ¿qué les digo? Los refrescos, o sea, que hacemos ¿cómo se llaman? Hervidos, ¿verdad? Hacemos de linaza, cebada, ¿verdad? Esos que hacemos habitualmente. Hervidos, a veces los licuamos con salvado también. Entonces, si no queremos utilizar lácteos, podemos utilizar así, ¿ya? Ahora también, lo que han visto, carbohidratos simples, en el texto menciona menos del 7%. Vieran que no me acuerdo esa parte, pero sí, dice así. Sí. Ya, gracias, chicos. Entonces, ya, lo mantendremos nomás. Bueno, al año van a ver, sí, mejor este año para no confundirnos, lo mantendremos así. Entonces, en sus prescripciones, menos del 7%, ¿ya? Y eso nomás. ¿Alguna recomendación más, licenciada Bianca, para los casos? Porque creo que ya no hay preguntas. No, creo que tampoco. Creo que está claro. Si no hay más preguntas, está claro. ¿Sí? Licenciada, yo tengo una pregunta. ¿Se le puede dar ensaladas cocidas? A ver, chicas, del grupo, ¿qué dicen? Hola. Licia, justo yo le estaba explicando esto de la selección de alimentos. O sea, sí puedes darle, ¿no? O sea, no es que no, porque no tiene ninguna patología respecto a algunos vegetales restringidos, más no es el carácter de la dieta, porque uno está pidiendo que la celulosa sea sin corte ni modificación por cocción. Entonces, es mejor, mucho mejor que le des crudo o cocidos al dente o al vapor, puede ser una opción, no así tan cocidos en una cocción disolvente, por lo general. Podemos hacer una ensalada rusa, sin mayonesa, pero al vapor, donde no va a perder tanto su consistencia, o bueno, su composición, su estructura física, perdón, no va a perder esto y va a favorecer a la masticación, porque o sea, va a tardar más en masticar un alimento que esté al vapor o que no esté cocido a un alimento que sí esté cocido, porque es de más fácil disgregación. Ya, gracias. Así es. Gracias, Jadín. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, duda? Miren, es dieta hiposalada, o sea que tienen que adecuar eso, ¿no? También. Tipo hiposódica moderada, hiposódica amplia, como hemos visto los rangos de la hiposódica en la anterior clase, así más o menos, ¿no? Pero no es normosalada, entonces tienen que trabajar con poca cantidad de sal, ¿ya? ¿Algo más, chicas? Chicos, del curso, tal vez. ¿O quieren irse a hacer sus casos? Sí, creo que ya no hay... Licenciada, yo tengo otra pregunta. A ver, yo sí.
Yo tenía un caso así, un caso familiar en que le restringieron, digamos, casi la mayoría de los alimentos que mencionaron, y que en las ensaladas cocidas se le podía dar lo que es el aceite de oliva. Y no sé si le podría dar aceite de oliva. A ver, chicas. Bueno, el libro mencionaba que se puede dar aceite para condimentar algunas ensaladas, pero en muy baja cantidad y siempre respetando nuestros rangos, ¿no? De ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y saturados. Sí, de hecho hay una gran gama de aceites que se puede dar, pero siempre y cuando respeten el carácter de que se los dé crudos. Como lo dijo Victoria, podemos aderezar ensaladas crudas con esto, algunas preparaciones más, pero siempre y cuando es mejor que sea crudo y no cocido o aceite hervido quizá. Igual el libro recomienda que se utilice más, o sea, en vez de aceites, quizá crema de leche o mantequilla. Pero igual los aceites son importantes porque nos van a ayudar a ralentizar este proceso y eso. Entonces, son importantes, pero en bajas cantidades. ¿Y en qué cantidad recomendarían ustedes? Eso quisiera saber porque... Por lo general, en un plato para una persona adulta, recomendamos 5 ml, que es como una cucharilla más o menos. Pues está entre ese rango de darle 2 ml, mucho depende del caso, pero como estamos haciendo de una persona no con una obesidad mórbida tampoco, de un adulto que solo tiene sobrepeso, no en un caso muy grave, podemos darle 2 ml, 4 ml, entre ese rango, que no se pase también mucho porque hay que saberlo distribuir también entre los tiempos. No le vas a dar 10 ml en una ensalada, ¿no? Va a quedar feo. Ya está bien, gracias. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Por qué es importante añadir este poco de aceite a las ensaladas? Licenciada, sí que le respondo también. Es importante darles aceite en las ensaladas como aderezo, porque estos van a ayudar a que se absorban las vitaminas liposolubles, porque se absorben en un medio soluble. Y aparte que también que va a ayudar a darle sabor a las preparaciones y con el mismo aspecto, el olor que le llega, va a estimular a la fase cefálica primero, que es muy importante en esta dieta también. Eso, ¿no? Eso es importante, esos detalles, porque a veces, por evitar tal vez, como las grasas son malas, le hemos dado ese mal mensaje, entonces las personas se olvidan de poner un poquito de aceite a las ensaladas y se dan cuenta que sí es importante, ¿no? En esa poca cantidad es importante, ya justamente por esta absorción de las vitaminas liposolubles en especial y también por las otras estrategias que mencionaba Javi. Eso, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada más? Yo sí que tengo una licenciada, una disculpa, les voy a molestar. ¿Le puedo dar yuca a mi paciente con sobrepeso? A ver, chicos del grupo. Entre los tubérculos, ¿quiénes estaban permitidos? Sí, Lice, justo yo de la selección de alimentos, todas las preguntas son de ahí. Sí, está permitido darle papa, yuca, oca, camote. Esto sí, obviamente los vamos a someter a cocción, no es como los vegetales que podemos comerlos crudo. Cocciones disolventes, podemos acompañarlos, obviamente en cocción disolvente va a salir hervido, podemos acompañarle como guarnición para las ensaladas, acompañando las carnes, incluso sí, en las sopas guiso se puede hacer, hay pues camote al horno, papas al horno, hay un montón de técnicas para hacer variar el sabor de los tubérculos. Ya, entonces la yuca puede estar permitida. ¿Qué tendremos que tomar en cuenta a la hora de preparar un plato con
yuca o con cualquier otro tubérculo. Algo que tengamos que prever. ¿Sí, Matías? Quizá que este esté entero, ¿no? O sea, un buen, digamos, trozo de yuca. E igual, según su tamaño, este no tiene tantas calorías. Y entre carbohidratos que quizá, por ejemplo, el chuño y la tunta, que tienen muchos carbohidratos complejos y su tamaño es más reducido, pues no va a llenar tanto al paciente. Y si vamos a dar yuca, pues que sea, es un trozo grande que lo pueda masticar, ¿no? En sí, una cuestión importante, ¿no? Cuidar el tamaño de la porción, que tiene que ser adecuada, y para eso también ya hemos estudiado, ustedes ya saben cuánto es el tamaño de una porción convencional, por ejemplo, para un adulto, de yuca, de papa, etcétera, ¿verdad? Cuidar el tamaño de la porción, eso es importante a la hora de dar tubérculos. Segundo, la forma de preparación que mencionaba tanto Jadín como Matías, ¿verdad? Hemos dicho consistencias que exijan masticación, que exijan que el paciente pero tampoco que estén impregnadas con grasa, ¿no? Entonces, los hervidos, de repente, la yuca hervida va a ser una mejor forma de preparación para este tubérculo. Y tercero, que no estén combinados con otros carbohidratos como cereales, ¿verdad? En esta dieta, por excelencia, aplicamos el no combinar 2 carbohidratos en un mismo plato. Y eso también han visto en el plato saludable de básica, ¿se acuerdan? Cuando les decían la mitad del plato ensalada, la cuarta parte carbohidrato y la otra cuarta parte proteína. Y esa cuarta parte de carbohidrato tiene que ser cereal o en su reemplazo tubérculo, pero no vamos a combinar los dos en el mismo plato. Entonces, si vamos a dar yuca, de que podemos dar, pero tiene que ser yuca en la porción adecuada, tiene que ser yuca hervida y tiene que ser sin otro acompañamiento de carbohidrato, solamente yuca y la ensalada y la verdura y la proteína, así. Esas cuestiones hay que tomar en cuenta a la hora de prescribir tubérculos, ¿no? O de recomendar algún tubérculo en particular, ¿ya? Eso sería, pero de que sí se puede, sí se puede. ¿Y han leído algo sobre las frutas restringidas en una dieta hipocalórica? Porque hace años, todavía cuando la licenciada Bianca y yo éramos estudiantes, cuando éramos jóvenes, Bianquita, todavía había, ¿no? Habían restricción de algunas frutas. ¿Han leído algo? En el texto creo que también las menciona, porque es de nuestros tiempos. Las secas y las secadas, creo. No se recomienda. ¿Está bien? Exactamente, por el contenido de azúcar, ¿verdad? El contenido calórico, entonces restringimos secas y desecadas. Aparte de las frescas, ¿qué frutas? ¿Qué frutas por la composición química que tienen, la concentración de fructosa, que es bastante elevada, qué frutas estarían, digamos? Y que antes restringíamos de tajo, pero ahora ya con los nuevos conocimientos y como sabemos que tiene que ser más variada la dieta, ya digamos que las permitimos, pero también cuidando el tamaño de la porción. A ver, ¿qué frutas son las más dulces? Los cítricos, licenciada, muchas veces son bastante dulces. Incluso recomiendan que que por lo menos una vez al día se coma una fruta cítrica, pero no en forma de jugo, sino entera, solo pelándole la cascarita, para que no reduzca el grado de saciedad. Ya, pero los cítricos en su mayor parte son frutas A, tienen bajas concentración de carbohidratos, ¿no? Frutas B son las que tienen más carbohidratos. Y dentro de estas frutas, ¿cuáles son las que tienen un poco más de azúcar? A ver, ¿qué frutas les parecen más dulces? Quizá la uva, la sandía. La uva, uno. ¿Ya? Uva, ¿qué más? Sandía no está en ese grupo. El mango, Lice, la manzana roja igual es bastante dulce. No, tienen que basarse de acuerdo a la cantidad de carbohidratos. Sí, por eso las que tienen el 15% de carbohidratos, perdón, la manzana, pero sería, ¿no? Una de las frutas que tienen carbohidratos y es dulce y se puede comer con su cascarita siempre y cuando esté bien lavado. Otras, a ver, aparte, la uva es una. El plátano, Lice, igual. Otra,
que han mencionado hace rato que tenía harto potasio. ¿Cuál era? El plátano. Ya. Y la otra. La pera, licenciada, también. No tanto. Esas frutas, aunque tengan contenido de carbohidrato elevado, digamos, entre comillas, compensan por la cáscara, por la fibra. Como le vamos a recomendar que coma entero, entonces es más masticación y también la fibra hace que se retrase, ¿no? La absorción de azúcares. Entonces, principalmente, esto era lo que restringíamos a las personas con sobrepeso, obesidad y diabetes. Eran las frutas banana, lo que han dicho, uva y chirimoya. ¿Ya? Claro que ustedes ya son de la nueva generación y bueno, ya no restringimos como tal en sí, ya no hay restricciones así tan drásticas como antes, pero sí podemos cuidar el tamaño de la porción, ¿verdad? Solamente dar la mitad de la porción del plátano, la mitad de la chirimoya, etcétera.